Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 852, para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Continuamos estudiando el preámbulo de la historia de los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo. Ayer acabamos de repasar lo concerniente al bautismo y la Santa Cena o Cena del Señor. Hoy lo dedicaremos a estudiar el tema del sábado o día de reposo. Mientras estuvo Jesús en la tierra, Cristo asistía a la sinagoga. Lo podemos ver en Marcos 1:21, capítulo 1:21, en el capítulo 6:1 y en el 4:16. Su presencia en la sinagoga en el día sábado era un acto que formaba parte de su culto personal, de su costumbre. No iba allí meramente porque buscaba una oportunidad de instruir a los judíos. Esto es evidente por su estilo de vida y por los hechos del relato evangélico. El hecho de que Jesús hiciera en sábado cosas desagradables para los dirigentes judíos, como la curación de enfermos y el negarse a reprender a sus discípulos porque recogieron manojos de espigas en el día de reposo, de ningún modo se debió a que menospreciase el sábado. Cristo actuaba así para inducir al pueblo judío a que abandonara las irrazonables prácticas tradicionales que convertían la observancia del sábado en una carga. De acuerdo al relato evangélico, Jesucristo murió poco antes de la puesta del sol, que indicaba el comienzo del sábado. Descansó en la tumba el sábado y resucitó temprano el primer día de la semana. Sin duda era el plan divino que se descansara en la tumba durante el sábado de esa última memorable semana. Y mientras reposaba en la tumba, sus seguidores observaron el sábado, conforme al mandamiento, dice Lucas 23:56. El apóstol Pablo menciona una y otra vez que en las ciudades en donde se encontraba en sus viajes misioneros iba a la sinagoga en el día del sábado. Y realmente lo hacía no solo para evangelizar, sino también para rendir culto. En su primer viaje misionero, cuando en Antioquía asistió a la sinagoga en sábado, habló a los que estaban allí y después los gentiles de la ciudad pidieron que les predicara en la sinagoga el sábado siguiente, lo cual hizo. Esto está en Hechos, capítulo 13, 14 y del 42 al 44. El hecho de que los escritores del Nuevo Testamento no discutían sobre cuál día debe guardarse es la mejor evidencia posible de que no había duda en sus mentes en cuanto a esto. Los cristianos guardaban el sábado séptimo día de la semana durante el tiempo de los apóstoles. Hay abundantes pruebas de que muchos de ellos lo guardaron durante siglos. Después de que Cristo murió en la cruz, dejaron de tener vigencia ciertos ritos de la ley de Moisés. Eso estaba claramente predicho en Daniel 24:27, donde se profetiza que a la mitad de la semana el Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Con eso indicó que, mediante la intercesión del Señor Jesucristo, estaba abierto el camino al verdadero santuario, el celestial, y que los sacrificios que diariamente había ofrecido el pueblo hebreo ya no necesitaban ofrecerse más, según dice Mateo 27:50-51, como ya había profetizado Daniel. Eran 3 las solemnes fiestas anuales en las cuales debían presentarse todos los varones israelitas en el templo: la Pascua, el Pentecostés
y los tabernáculos, indicado en Levítico 23. Estos días de reposo se celebraban además de los días de reposo de Jehová, según dice Levíticos 23:38, es decir, además del séptimo día de la semana, el día de reposo en el cual no se hacía ningún trabajo y que debía observarse, no importaba dónde estuvieran los hebreos. Esto lo dice Levítico 23:3. Pero las 3 fiestas anuales indicadas anteriormente quedaron abolidas con la muerte y resurrección de Jesús, según dice la primera carta a los Corintios 5:7. No obstante, esta costumbre judía siguieron practicándola durante varios años después, debido a que esta costumbre estaban arraigadas en la mente judía. Es evidente, por lo que dice el Nuevo Testamento, que después de la muerte de Cristo, algunos elementos básicos del judaísmo quedaron sin mayor valor. Los sacrificios de diversas clases que los hebreos ofrecían como parte del plan de salvación y que ya no fueron necesarios. Segundo, la circuncisión, marca que llevaban los varones hebreos desde antes de que tuvieran uso de razón, o que practicaba en los adultos que aceptaban la fe judía. Este acto quedó eliminado, ya que al fallar el pueblo judío, el pueblo de Dios pasó a formarlo todos los que aceptaban a Jesús como su Salvador personal, y no solo los judíos, como ellos creían. Tercero, las fiestas anuales con sus correspondientes días de reposo eran sombra de lo que ha de venir, representación del Mesías y de la salvación que proporcionaría a los creyentes. Durante el reinado de Adriano, emperador romano, alrededor del año 130 después de Cristo, el que presidía la Iglesia de Roma en ese tiempo insistió en que la Iglesia cristiana debía celebrar anualmente la resurrección de Cristo, no su crucifixión, y que dicha celebración anual debía caer siempre en el primer día de la semana, porque ese era el día de la resurrección. Al finalizar el siglo II, Víctor, que presidía la Iglesia de Roma, insistió en que todas las iglesias debían concordar con la práctica de la Iglesia de Roma, no celebrando más la crucifixión, sino la resurrección, y evitando congregarse en el mismo día con los judíos. Y para que así sucediera, hizo caer la celebración del primer día de la semana, hoy llamado domingo. Tan categórico fue Víctor en este asunto que se intentó excomulgar a todas las iglesias que no aceptaran la práctica romana. Esta excomunión fue suspendida debido a una fuerte protesta. Pero desde allí en adelante la práctica de celebrar la resurrección en domingo, en la primavera, quedó establecida en la Iglesia cristiana y finalmente evolucionó convirtiéndose en la fiesta que ahora popularmente se le llama Pascua de Resurrección. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva utilizando el tema 853. Bendiciones y hasta mañana.